En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Le pedimos a nuestra Madre la Virgen que ella interceda por nosotros, envíe el Espíritu Santo, interceda ante el corazón de Cristo, presente y vivo aquí en la Eucaristía, y pueda soplar sobre nosotros esta divina persona y nos haga poder vivir santamente esta Cuaresma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Ave María Purísima. Bueno, pues quisiera impartir esta meditación que me pidió en su momento don Raúl Muelas en este día de retiro de don Francisco, nuestro arzobispo. Estará esta tarde con nosotros y nos impartirá pues una meditación, dos meditaciones también. Me pedía que hiciera yo esta primera meditación y con mucho cariño quisiera desgranar tres puntos, tres aspectos que son, me parece, muy importantes del mensaje para la Cuaresma que el Papa Francisco ha dirigido para este año 2023. Son como tres puntos fuertes que creo que nos pueden ayudar y a mí me ha ayudado el prepararlas, así que ya le doy gracias al corazón de Jesús. Los llevó aparte y les mostró el rostro. Es como esa llamada a la oración que la Iglesia nos hace en el tiempo de Cuaresma. Dice que les llevó a un monte alto y habla de la ascesis, y en ese sentido me gustaría hablar de las lágrimas, de la maternidad y la paternidad espiritual, para entender más profundamente esa ascesis, y quizá ahí me pare un poco más, me detenga un poco más. Y luego, cuando les dice, levantaos, no tengáis miedo, y ese aspecto de caminar en la vida sencilla, en la vida ordinaria, sirviendo a los demás, ¿no? Como ese aspecto más de la limosna, en esa llamada del Señor, levantaos, no tengáis miedo. Y ese primer punto, que me parece pues precioso, el arzobispo coge el texto de la Transfiguración, dice, y 6 días después Jesús tomó a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan a un lugar apartado, subraya el Papa. Dice, en efecto, en este tiempo litúrgico el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado, aun cuando nuestros compromisos diarios nos obligan a permanecer allí, donde nos encontramos habitualmente en una vida cotidiana, hemos de ir a ese lugar apartado. Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan. Quiere que vayamos a la Cuaresma también en comunidad. El Papa subraya ese aspecto de sinodalidad, de caminar juntos, ¿no? No coge solo a uno de los apóstoles, coge a 3 apóstoles. Quiere que vayamos juntos a estar con Él, aunque luego Él buscará ese corazón a corazón con cada uno de nosotros. Nos lleva a un lugar apartado. Es la llamada continua del Señor. Te llevaré al desierto, te hablaré al corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud. Yo me desposaré contigo para siempre, me desposaré en justicia, en amor, en compasión, y tú conocerás a Yahvé. Tú te penetrarás de ese conocimiento íntimo, profundo, esponsal. El Señor nos quiere llevar a una vida de intimidad esponsal con Él. El cielo es una boda, el esposo es Cristo, y lo quiere anticipar. Y la Cuaresma conlleva un aspecto de ir al desierto que puede parecer como de renuncia, puede parecer y lo tiene, pero es de renuncia a lo que nos impide ese amor esponsal. Por eso es una renuncia gozosa. Es quitarnos de todo aquello que nos impide ver su rostro,
Ver su rostro es la meta. Cuando alguien te muestra su rostro, lo que quiere decir es que entabla relación cara a cara contigo. Cuando alguien te vuelve el rostro, quiere decir que no quiere hablar contigo. El Señor quiere mostrarte su rostro, dirá el Papa. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Aquí está la cumbre, la meta del camino. Al final de la subida, mientras estaban en lo alto del monte con Jesús, a los 3 discípulos se les concedió la gracia de verle en su gloria, resplandeciente de luz sobrenatural, una luz que no procedía del exterior, sino que se irradiaba de él mismo. Así como Moisés, cuando estaba ante la zarza, resplandecía la luz que había recibido de fuera. Incluso, así como la Virgen María se le llama la luna y tiene la luna a los pies, porque ella no tiene luz propia, sino que irradia la luz de Dios. Sin embargo, Cristo sí es la luz del mundo y Él irradia la luz desde dentro de Él. Él está aquí radiante en esta custodia y Él está irradiando su gracia. Él quiere mostrarte su rostro. Él quiere entablar intimidad esponsal contigo, corazón a corazón. Y por eso te invita al desierto. Y por eso te invita a la oración, a estar con Él, con quien sabemos tanto nos quiere. La Cuaresma es un tiempo muy gozoso, muy alegre. Si nos ponemos del color morado los sacerdotes, es porque nos vamos a poner moraos ¿de qué? No de pasteles, no de chocolate. Nos vamos a poner moraos de recibir el amor de Cristo, de intimar con Él. Por eso es un tiempo muy, muy gozoso. Y lo primero que quería subrayar es esa llamada que el Papa hace en esta carta de la Cuaresma, en que nos invita a ir con Él. Vente conmigo, vamos a subir ese monte, pero vente conmigo a un lugar apartado. Tratar de buscar nosotros en esta Cuaresma momentos, tiempos, para estar con Él. Es tan hermoso estar con Él. ¿Por qué a veces no venimos más? Si cuando estás con Él, Él irradia su gracia, Él te enamora y Él te muestra su rostro. Muéstrame tu rostro y me basta, Señor. Decimos en el Salmo, ¿qué puedes desear más que estar cara a cara, corazón a corazón con Él? Santa Teresita del Niño Jesús, al principio, más que hablar del corazón de Jesús, hablaba de la Santa Faz. A partir de la gracia que ella tuvo en el retiro del Padre Alejo y entendió la misericordia, dice, ahora he entendido más en profundidad el corazón de Jesús. Y ya habla por todos lados del corazón de Jesús, ¿no? Esa víctima del amor misericordioso, porque lo ha conocido. Vamos a mirar su rostro, vamos a entrar en su corazón, vamos a recibir esa invitación. El Señor cogió a Pedro, a Santiago y a Juan, como hoy os coge a este rebañito que estamos aquí, para estar con Él. Vente conmigo, vamos a estar con Él. Te voy a mostrar mi rostro, te voy a mostrar mi corazón, te voy a seducir, te voy a enamorar. Segundo, que quisiera subrayar hoy, ese aspecto que me parece precioso, que el Papa dice, nos invita a subir a un monte elevado, a un monte elevado. Y entonces el Papa explica, la ascesis cuaresmal es un compromiso animado siempre por la gracia para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás discípulos para profundizar nuestro conocimiento del Maestro, para comprender y acoger plenamente el misterio de la salvación divina realizada en el don total de sí por amor. Debemos dejarnos conducir por Él a un lugar desierto y elevado, distanciándonos de las mediocridades y de las vanidades. Es necesario ponerse en un camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, sacrificio y concentración, como una excursión por la montaña. Fijaros que es hermoso como el Papa nos invita a subir el monte. Subir el monte conlleva sacrificio, cansancio, ¿no? Recuerdo la última vez que subí el Aneto, que la subí sin nieve y fue más duro que con nieve. Con nieve, al final, pues quieras que no, con los crampones te vas agarrando. Pero sin nieve la bajada iba como martilleando, ¿no?, tus rodillas y acabas agotado, ¿no?
Bueno, pues el Señor quiere que subamos al monte para encontrarnos con Él. Entonces una primera parte es a un lugar apartado para la intimidad de corazón. Pero hay otro segundo punto, que es el que trato ahora, que es la ascesis. Cuando la Iglesia nos invita a oración, ayuno, que es sacrificio, y luego limosna, ¿no?, que veremos en tercer lugar. Pero este aspecto de la subida al monte, que conlleva desprenderse de cosas que no te hacen falta, ¿no?, que conlleva un cierto cansancio, sacrificio, lucha, que siempre la ascesis irá unida a la mística. A veces en la Iglesia hemos explicado mal, no la Iglesia, que siempre habla bien, sino nosotros a veces hemos explicado mal el tema de la estética y la mística, pareciendo que, bueno, para el común de los mortales es la estética. Tú ayunas, sacrifícate, vive la pureza, vive la puntualidad, la laboriosidad. Y para una serie de personas así como monjes, pues la mística. No. Todos estamos llamados a la vida mística y tiene que irse mezclando. Si no ayuda la gracia, nosotros no podemos ayunar ni vivir nada. Es la fuerza que nos da la gracia que sale del corazón de Cristo. Pero a la vez tenemos que animar a subir el monte, tenemos que animar a la ascética, a la mortificación, al sacrificio, a irnos preparando a ese encuentro con la vida que es Cristo, y para eso irnos haciendo a la muerte, ¿no? Y en este sentido, como un aspecto que me parece muy importante de esta ascética, de esta mortificación, son las lágrimas. Las lágrimas. Hace poco, Monseñor Rico Pavés escribió un artículo, Las lágrimas del obispo, y Monseñor Munilla lo comentaba hablando de las lágrimas de la maternidad espiritual. Y yo lo mezclaría también con la paternidad espiritual. Estamos llamados a ser madres, aquí hay varias religiosas, aquí hay padres de familia, sacerdotes. Estamos llamados a la paternidad y a la maternidad espiritual. Y cuando uno entiende esto de verdad, brotan las lágrimas y uno sufre, pero sufre no por sufrir, nosotros no somos masocas, sufre por amor, porque da a luz continuamente a las almas. Y esto no se puede hacer sin un parto doloroso. ¿Cómo no vamos a querer vivir este aspecto de la ascesis, de la mortificación, si queremos dar a luz a las almas? No estamos ordenando bien nuestra vida si no lloramos. El Papa un día decía, ¿vosotros lloráis? Les decía a los cardenales. Pues sí, los sacerdotes lloramos, las madres de familia lloran, las religiosas lloran. ¿Por qué? Porque dan a luz con dolores de parto a esta humanidad nuestra que se resiste a creer. Y en ese sentido, quiero presentaros a una madre de familia que seguro que la conocéis, pero a mí me apasiona. Se llama Concepción Cabrera de Armida. Es mexicana, beatificada hace 3 años, madre de 9 hijos, entre ellas un sacerdote, una religiosa y luego varios padres de familia y madres de familia, 9 hijos. Pero el Señor no quiso que se conformase con esa maternidad y la hizo madre de miles de almas. Esta mujer beatificada tenía una pasión por su misión maternal. Desde que era niña quería ser madre y tener muchos hijos para que muchos pudieran amar a Cristo. Se casó a la edad de 22 años y se convirtió en una esposa modelo y madre de 9. Escribe ella, siento en mi misión es ser madre. Con ardor infinito deseo abarcar en mi alma el amor de todo el cielo y la tierra, el inmenso y maternal amor de María. Es unirse a María para ser madre de las almas. Jesús le dijo, imita a María en ofrecerme por amor al Padre. Para Conchita, la maternidad es para vivirla como y con María, perteneciendo sin reservas, una con Cristo y ofreciéndose junto con Él en total obediencia al Padre. Así ella dio su fiat como María y lo vivió en cada aspecto ordinario de su vida. Esta es la ofrenda del alma víctima. Esta es la vida sencilla pero profunda de Conchita. Ella escribe en su diario, debo vivir dentro de María, imitando sus virtudes y su amor a la Santísima Trinidad. Dice, debo vivir en contacto íntimo con las 3 divinas personas. En ellas y en María debo fundir mi vida.
No tan solo mi vida espiritual, sino la material también, fundiéndola además en el ofrecimiento del Verbo al Padre. Debo dentro del mismo ofrecimiento comer, dormir, alegrarme, sufrir, etc. Toda mi vida simplificada en ese ofrecimiento constante que glorifica a toda la Santísima Trinidad. Toda mi vida en unión con María, sin salir de María, imitándola en su amor a Jesús, en su total sumisión al Padre y moviéndose solo por el Espíritu Santo. ¿Cómo me recuerdan estas palabras? Al ofrecimiento de obras que hacemos en el apostolado de la oración todos los días, que nos explicaba preciosamente a los sacerdotes, bueno, y a todos, el Padre Luis María Mendizábal, que fue director espiritual nuestro, de muchos de nosotros. El Espíritu Santo viene a nosotros como vino a María y quiere en nosotros realizar esa ofrenda de amor. Y me ofrezco contigo, Jesús, al Padre en el santo sacrificio del altar. ¿Cómo recuerda también lo que explica San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, uniéndonos a María, ¿no?, para entregarnos a la sabiduría encarnada que es Cristo? ¿Cómo recuerda esto también a la ofrenda de víctima de Santa Teresita del Niño Jesús? Es una clave que nos está pidiendo el Señor, unirnos al corazón de Cristo para sufrir lo que Él sufre por amor y amar lo que Él ama por amor y ofrecernos con Él en la Eucaristía al Padre en el sacrificio del altar. Y Jesús le dice: deseo el amor de Conchita, y continúa buscando madres espirituales. Le dice a Conchita: continúa buscando madres espirituales. Y padres espirituales, podríamos añadir, padres de las almas dispuestos a sufrir. Le dirá el Señor: si quieres salvar almas, transfórmate en la cruz. Ofrécete como víctima en unión mía. Te he escogido como víctima especial. En mi unión debes ser víctima, porque este es el grado más perfecto del amor. Te he pedido muchas veces que te sacrifiques por ellos. Aquí les hablaba especialmente de los sacerdotes. Que los recibas como tuyos por el reflejo de María en ti. Por estos caí, y tú por estos tienes mucho que sufrir, pero lloverán gracias. Le dice: mi mayor amor y mi mayor dolor son mis sacerdotes. Y ella es madre de familia, ofrécete como madre de ellos. No solo porque tenga un hijo sacerdote, sino porque está unida a María y María es madre de todos. Ella se ofrecerá como madre de los sacerdotes y de todas las almas. Le dice el Señor: tú me darás muchas almas. Tú salvarás muchas almas, le dice el Señor. Miles de almas pasarán por tus manos para ofrecérmelas. Muchas almas se aprovecharán de los favores que te he hecho. Ama tú a las almas como yo las amo. Tú estás destinado a la santificación de las almas, muy especialmente a la de los sacerdotes. Este amor de Cristo a las almas, explica Esquerda Bifet, ¿no?, este teólogo del sacerdocio que tanto bien nos ha hecho a los sacerdotes, estudió su vida y recoge en un artículo esta maternidad espiritual. Este amor de Cristo a las almas, y de modo especial a los sacerdotes, se refleja particularmente en el amor materno de María, que será imitado por Conchita. Le dice el Señor: porque eres madre, con un reflejo de María místicamente mía y de mis sacerdotes. Por eso en el corazón de Conchita deberá reflejarse la ternura materna que Cristo encontró en María. Le dice Jesús: pues esa ternura materna, derivada de la de María, vengo a buscar en tu corazón de madre y en el corazón de los tuyos. Se tratará de imitar a María. María llora, María sufre por la Iglesia. Se nos muestra llorando en Fátima, hace poquito estábamos allí, y ella se muestra llorando porque es madre. Le dirá el Señor a Conchita: sacrifícate por la Iglesia, yo quiero que seas víctima por la Iglesia, pues mi primer amor después del de mi Padre es María, y después mis sacerdotes, mi Iglesia y en ella las almas. Esos son mis amores, y en estos inmensos amores están también mis dolores. Jesús llora. Nosotros la ascesis, el ayuno, tenemos que entenderlo desde ese llanto maternal. Y si me privo de algo, si me privo de comida, si me privo de televisión, de internet, si me privo, es para unirme a mi Jesús que llora. Es para no buscar consuelos falsos. Mi consuelo es ver el rostro de mi Jesús, y por eso me privo, porque es el esposo de mi alma, porque es mi amigo, y yo quiero estar con Él
corazón a corazón. Y en este sentido comentaba este obispo José Rico Pavés y don José Ignacio Munilla los textos de la maternidad espiritual que me parecen pues preciosos, ¿no? Los textos, digo, de las lágrimas de Jesús. ¿Yo por qué lloro, no? Jesús lloró primero por la pérdida de su ciudad. En Lucas 19:41, Jesús, cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. ¿Nosotros lloramos por nuestra ciudad? ¿Lloramos por nuestra familia? ¿Lloramos porque se pierden las almas con toda esta ideología, con toda esta confusión terrible que se nos está generando? Lloro por mi familia, lloro por mi ciudad. Jesús lloró porque su pueblo, su ciudad, no le recibía, no le recibió. Y llora por esa ciudad. Llora por el pecado de su ciudad. Fijaros que Jesús en su corazón también lloró por las lágrimas de su amiga. Cuando uno ve en Juan 11:35, el versículo más breve del Evangelio, cuando dividieron los versículos, les impresionó tanto este versículo que le pusieron un número, Juan 11:35, a estas dos palabras, el más breve. Jesús lloró. Jesús lloró, viendo cómo su amiga lloraba. Jesús se compadece del llanto de su amiga que ha perdido a su amigo. Ha muerto su amigo Lázaro, pero él sabe que le va a resucitar. Pero ve llorar y llora. Cuando tú ves llorar a alguien, cuando tú ves que alguien ha perdido a su hermano, a su padre, a su madre, te acercas en el funeral y le dices, te acompaño en el sentimiento. Puedes llorar. No está mal llorar por la pérdida de seres queridos. Jesús lloró. A Jesús le duele tu dolor. Cuando tú lloras, Él llora, siempre y cuando llores por lo que hay que llorar. Y Él nos corregirá nuestro llanto. Después dice que lloró, que siguió llorando, pero esta vez ya, porque aquel fariseo dijo, y este que ha sido capaz de curar a un ciego, no podía haber venido a impedir que muriera. Dureza de corazón. Y Jesús suspiró profundamente. Jesús llora por esa dureza de corazón. Jesús quiere que lloremos por lo que hay que llorar. Y en la carta de Santiago 4:9 nos dice, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torna en llanto y vuestro gozo en tristeza. Y ahora quiere que lloremos. Y en el Evangelio de San Mateo 11, 16, 19 nos dice que esta generación se parece a aquellos niños que van por la plaza y van diciendo, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Ojalá el Señor no nos haga ese reproche. Cuando el Señor quiere que tú celebres una boda, que tú celebres una fiesta, no puedes estar triste porque Él está contento. Pero si ahora en Cuaresma Él te pide, llora conmigo, que no te tenga que reprochar, he cantado lamentaciones, he estado aquí en la Eucaristía llorando y cantando lágrimas y canto de tristeza y no has llorado conmigo. Esa es nuestra tesis. El llanto amargo que Jesús tiene cuando San Ignacio nos dice en ejercicios, pedir lágrimas, lágrimas, porque por mis pecados va el Señor a la pasión, por los pecados del mundo. Quizá ya ha perdonado tus pecados y no tienes que darle vueltas, pero quizá tienes que llorar porque el pecado del mundo sigue hiriendo el corazón de Dios y siempre tendrás que dar más amor en compensación por tu pecado, que esa es la reparación. El Señor corrige nuestro llanto. Fijaros que dice en Lucas 23, 27, y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas les dijo, mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí que vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a las colinas, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llorad por el pecado,
No os quedéis en una compasión externa de mi sangre que veis o de mi corona de espinas, no os quedéis en una compasión externa. Compadeceos de que el amor no es amado. Compadeceos del pecado de esta humanidad que se pierde. Y el Señor endereza nuestro llanto. ¿Te duele la muerte de un ser querido? Sí, pero porque refleja aquel primer pecado. Porque Dios no ha querido nunca el mal, ni la muerte, ni el sufrimiento. Una vez ha venido a este mundo, Él lo asumió. Está redimiendo el pecado. Llora por lo que hay que llorar. Mateo 26. Y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho antes de que el gallo cante: me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Qué consuelo en este Fátima. Una persona que vino a confesarse, aparentemente muy de iglesia, pero llevaba años sin abrir el corazón a un pecado de juventud muy grave y la vergüenza le impedía abrirse. La Virgen María le abrió y empezó a llorar de agradecimiento y por fin pudo recibir el perdón de su pecado. ¡Qué regalos hace la Virgen! No permitamos estar en nuestro pecado, rápido entregárselo al Señor y llorarlo, y luego unirnos enseguida a llorar por el pecado del mundo. En Malaquías 2:13 se nos corrige el llanto falso. Y esta otra cosa hacéis: cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos y gemidos, porque Él ya no mira la ofrenda, ni la acepta con agrado de vuestra mano. ¿Cómo puede no aceptar nuestra ofrenda? ¿Qué llanto estamos haciendo mal? ¿Es que es llanto de envidia? ¿Es llanto de resentimiento? ¿Es llanto de rencor? Ese llanto no lo escucha el Señor. Tiene que ser llanto maternal, paternal, llanto de quien se ha unido por el amor al corazón de Cristo. En Hebreos 12:16 se habla de ese llanto ineficaz porque no va acompañado de buenas obras. Es un llanto que al final es falso porque no conlleva la entrega de nuestra vida. Dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida, porque sabéis que aun después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. No halló ocasión para el arrepentimiento. Tenemos que pedir la gracia de ese arrepentimiento verdadero, de ese unirnos de corazón a Cristo, y cuando te unes a Él notas sus espinas. ¿Cómo puedes no llorar porque tu hermano se ha marchado con prostitutas? O porque tu hermano mayor está deseando todo el día, aunque está en la casa del Padre, no siente el corazón del Padre y está continuamente deseando comerse un cabrito con sus amigos? ¿Cómo no puedes oír que el Padre está llorando en la habitación de al lado? Si vives en la casa del Padre, lloras por lo que el Padre llora y te alegras cuando vuelve el Hijo y no dices: ese hijo tuyo que se ha comido la hacienda con prostitutas. ¿Lloras por la noche por lo que Jesús llora? En Hechos 20:19 se nos habla de servir y amonestar con lágrimas. ¿Pedimos a las almas con lágrimas la conversión? Sirviendo al Señor, dice, con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. San Pablo cuenta que él servía con humildad y con lágrimas. Nosotros servimos así, con humildad y con lágrimas. Nos afecta el dolor de Jesús, nos afecta el pecado y la perdición de las almas, o lo criticamos como desde fuera. Cuando un sacerdote cae, lo comento, qué horror, o lloro y callo, como llora y calla María, como llora y calla Jesús. En Hechos 20:31, por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas, dice San Pablo, de amonestar a cada uno con lágrimas. También dice Jeremías 1, se puede llorar por los difuntos. ¿Quién me diera que mi cabeza se hiciera agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? ¿Lloro por las almas del purgatorio? A veces sabemos de personas que han muerto ahora con la eutanasia. A mí me están llegando solicitudes de ir a rescatar personas por aquella persona
que fue rescatada y que ahora está ofreciendo su vida. Y a veces no llego y me dicen, no, ya le han aplicado la eutanasia. Él la solicitó. Esto es muy grave. Morir y que lo último que hagas es un pecado de determinar tu muerte. Tenemos que llorar por esas personas. Hace poco una persona de Toledo, otra persona de Madrid. Hay que llorar por esas personas. Yo estoy convencido, como dice el Padre Pío y como dice el Santo Cura de Ars, que en el suicidio, entre que una persona determina quitarse la vida o se tira del puente abajo, puede venir la gracia. Pero hay que conseguirla con lágrimas. Hay que pedirla con lágrimas. Llorar por mi ciudad, decíamos, que Jesús lo hace en Lamentaciones 2:11. Mis ojos se consumen por lágrimas, hierven mis entrañas, mi hiel se derrama por tierra a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo, cuando niños y lactantes desfallecen en las calles de la ciudad. Llorar porque los niños están muriéndose, porque les corrompen con una ideología que les mata la pureza. Llorar por mi ciudad, llorar por mi patria, que está metiendo leyes que destruyen la vida, la familia. Llorar por mi patria, que mi patria era de Dios y Satanás le ha arrebatado el alma, que es la Iglesia Católica. Llorar, sí, con la esperanza de que Él va a reinar, reinaré a pesar de mis enemigos. Pero no por eso hay que pedirle que adelante la hora, y hay que pedírselo con lágrimas. Arroyos de agua derraman mis ojos a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Mi pueblo está siendo destruido. Los bebés son matados en el seno de sus madres. Se protege a las ratas. Decía el otro día el nuncio, Bernardito, 18 meses de cárcel si matas una rata. Y sin embargo, ¿quién cuida del gestante? Estamos destruyendo a esta humanidad. Una ideología que mata a los jóvenes. Una chica, Susana, de Galicia, ahora ha demandado, diciendo que le dijeron que tenía un problema de disforia de género y le extirparon los pechos y los ovarios y lo que tenía era un problema de autismo y ahora está demandando que le han quitado, que le han matado su vida. Están engañando a nuestros jóvenes y no lloramos. Están escandalizando a los niños y no lloramos. Están matando, lo que es más grave, la fe de nuestra tierra y no lloramos. El llanto es fecundo. En esas tesis de nuestra Cuaresma hay que llorar y el llanto es fecundo. El Salmo 126, el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. En Hebreos 5:7, Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. A gritos y con lágrimas ora Jesús. ¿Y tú cómo oras? ¿Y yo cómo oro? Bienaventurados los que lloran, porque reirán. Bienaventurados los que lloran, porque reirán. Bienaventuranza, Lucas 6:21. Jesús, además, enjugará nuestras lágrimas. A mí me encanta esa escena del Apocalipsis 7:17 y 21:4. Pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Dios enjugará la lágrima de sus ojos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque la primera cosa ha pasado. Me imagino ese niño que va corriendo llorando porque se ha caído y le coge a su mamá y le abraza y le llena de besos y le consuela. Ese es Jesús en la puerta del cielo. Si tú has llorado por lo que hay que llorar, te coge, ala, venga, ya pasó. Ese es Jesús en la puerta del cielo. Isaías 25. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Segunda Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados,
de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Pablo se acuerda de las lágrimas de Timoteo y esto le consuela. Jesús se acuerda de tus lágrimas y eso le consuela. Esa es tu ascesis, hacerte padre de las almas, madre de las almas, llorar por las almas, llorar por tu patria, llorar por tu ciudad. Vuelvo la espada, muertos a espada, vuelvo la cara, muertos a espada, desfallecidos en la ciudad, la doncella de mi pueblo, herida de fuertes dolores. Vemos a chicas heridas porque han abortado y nadie les explica que la causa, el aborto, tiene dos víctimas, el niño y la madre. Se te muere el alma, desgarradas. La doncella de mi pueblo, herida de fuertes dolores, son víctimas de esta ideología que les está matando, y Jesús llora, y María llora, y nuestra humanidad gime con dolores de parto, porque Cristo va a dar a luz una nueva humanidad. Pero hay que gemir, hay que llorar con ella. Y ese es el ayuno que nos está pidiendo el Señor, no solo algo externo, por supuesto, sino algo de corazón que se une a Él. Por tanto, oración, invitados a ese desierto, subir al monte, aunque nos cueste con las ascesis, en la Cuaresma, a ese monte de la maternidad y paternidad espiritual, llorando por las almas. Y tercero, y termino con lo que el Papa subraya en esa carta para la Cuaresma, cuando él dice que tenemos que levantarnos, ¿no? Levantaos, no tengáis miedo. Cuando después de la transfiguración, de haberse encontrado con el rostro de Cristo, Jesús les toca, ellos habían subido cansados, Jesús les toca y les dice: ¡hala! Volvamos a nuestra vida cotidiana. ¡Hala! Vayamos, levantaos, no tengáis miedo. Habéis visto en la transfiguración la cruz, habéis vivido conmigo la Cuaresma, habéis llorado conmigo. Venga, levantaos, no tengáis miedo, vamos juntos. Vamos a servir a esta humanidad nuestra, dice el Papa muy bonito, no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordinarios y de experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, sus dificultades y sus contradicciones. Yo invito mucho a las personas a ese primer encuentro con Cristo vivo en un Emaús, en un seminario de vida en el Espíritu, en un cursillo de cristiandad, en unos ejercicios espirituales, claro que sí, pero luego hay que bajar a la vida cotidiana. Tenemos que ser fieles en la vida sencilla. Lo sobrenatural sigue presente, aquí está Cristo vivo, y lo hemos de vivir de modo cotidiano, sin cosas extraordinarias, siendo fieles al día a día, al minuto a minuto, corazón, cada latido de mi corazón, en la vida sencilla, ordinaria. Y en eso la llamada: levántate y ve a servir. La limosna es de cariño, la limosna es de sonrisa. El desprendimiento que has hecho con el ayuno tienes que darlo, tienes que darte. No solo dar algo, sino darte tú. Y eso es lo que subraya el Papa: levantaos, no tengáis miedo, yendo a buscar a los demás. De igual modo, el camino sinodal, dice él, no debe hacernos creer en la ilusión de que hemos llegado cuando Dios nos concede la gracia de alguna experiencia fuerte de comunión. También ahí el Señor nos dice: levantaos, no tengáis miedo, bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser artesanos de la sinodalidad en esta vida ordinaria de nuestras comunidades. Que el Espíritu Santo nos anime durante la Cuaresma en nuestra escalada con Jesús para que experimentemos su resplandor divino. El Espíritu Santo nos mueve a esa santidad en la vida cotidiana que nos ha de llevar a servir al hermano. Y termino citando al Papa también en el mensaje de la Jornada Mundial de la Juventud. Este tema lo lleva muy dentro el Papa. Levantaos. Él suele decir, estamos como en nuestra poltrona, estamos en nuestro sofá muy cómodos y tenemos que levantarnos e ir al encuentro del hermano. El lema que ha cogido para la Jornada Mundial de la Juventud es: María se levantó y partió sin demora. Os decía, meternos para la maternidad espiritual en el corazón de María,
para entender el ayuno que la Iglesia nos pide, la mortificación, en el corazón de María, que está rodeado de espinas por los hombres ingratos, por el pecado del mundo, y llorar con ella, padres espirituales, madres espirituales, llorar con ella. Pero ahora me invito a mí mismo y os invito a entrar en el corazón de María, que teniendo el misterio de Dios en sus entrañas, no se ensimisma, sino que sale a buscar a la prima Isabel. Fijaros cómo lo dice el Papa, hablando a los jóvenes. Dice, el tema de la JMJ de Panamá fue: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Después de ese acontecimiento retomamos el camino hacia un nuevo destino, Lisboa 2023, dejando que haga eco en nuestros corazones la premiante invitación de Dios a levantarnos. En 2020 meditamos la palabra de Jesús: «Joven, a ti te digo, levántate», de Lucas 7:14. El año pasado nos inspiramos en la figura del apóstol San Pablo, a quien el Señor resucitado le dijo: «Levántate, te hago testigo de las cosas que has visto», Hechos 26:16. En el tramo que aún nos queda antes de llegar a Lisboa, caminamos junto a la Virgen de Nazaret, que inmediatamente después de la Anunciación se levantó y partió sin demora, Lucas 1:39, para ir en ayuda de su prima Isabel. El verbo común a los tres temas es levantarse, una expresión que es bueno recordar. Adquiere también el significado de resurgir, de despertar a la vida. Para eso es la Cuaresma, para vivir con Cristo vivo en la Pascua, para resurgir, para que nosotros en estos tiempos también nos levantemos, partamos en ayuda de la prima Isabel, y no con una especie de activismo inútil. El Papa subrayará también en ese mensaje que hay una prisa que no es buena, La prisa buena siempre nos empuja hacia arriba, dice el Papa, y hacia los demás. También existe una prisa que no es buena, como por ejemplo la que nos lleva a vivir superficialmente, a tomar todo a la ligera, sin compromiso ni atención, sin participar realmente en las cosas que hacemos. La prisa de cuando vivimos, estudiamos, trabajamos, salimos con los demás, sin poner en ello la cabeza y mucho menos el corazón. Puede ocurrir en las relaciones interpersonales, en la familia, cuando no escuchamos realmente a los demás, ni les dedicamos tiempo. En las amistades, cuando esperamos que un amigo nos entretenga y satisfaga nuestras necesidades, pero lo evitamos inmediatamente y acudimos a otros si vemos que está en crisis y nos necesita. E incluso en las relaciones afectivas entre novios, pocos tienen la paciencia de conocerse y entenderse a fondo. Podemos tener esa misma actitud en la escuela, en el trabajo y en los otros ámbitos de la vida cotidiana. Pues bien, todas estas cosas vividas con prisas es poco probable que den fruto. Existe el riesgo de que permanezcan estériles. Esto es lo que leemos en el libro de los Proverbios. Los proyectos del hombre laborioso son pura ganancia. El que se precipita, la prisa mala, acaba en la indigencia. Nos pide salir al encuentro del hermano. María se levantó y partió sin demora, pero no con esa prisa mala, sino con ese afecto grande de ir a llevar la limosna al hermano. Corazón de Jesús, te pedimos que nos concedas este encuentro de intimidad contigo, que igual que hiciste con Pedro, Santiago y Juan, nos lleves a un lugar apartado, nos lleves al desierto, nos hables al corazón. Corazón de Jesús, sopla tu Espíritu Santo sobre nosotros para concedernos el don de entrar en el corazón de tu Madre María y de José y tener la gracia de la maternidad y la paternidad espiritual para poder dar a luz a las almas con las lágrimas, como tú, Señor, a gritos y con lágrimas pides por esta humanidad. Concédenos vivir en profundidad el ayuno que la Iglesia nos pide. Y, Señor, por último, no permitas que nos quedemos apoltronados, que escuchemos de tus labios: levántate, levántate, sígueme, y actúes en nosotros para que vayamos al encuentro del hermano necesitado, para que vayamos como familia, como dice el dulce Cristo en la tierra, en sinodalidad, caminando juntos como Pedro, Santiago y Juan, la Iglesia al servicio del hermano necesitado. Concédenos, Señor, la verdadera y profunda conversión. María, Madre, a ti te lo pedimos, tú que te levantaste y fuiste rápido. Concédenos a nosotros también ir rápido al encuentro de Cristo que viene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Ave María Purísima,